¿Qué sucedió en el año 70 después de Cristo y por qué fue tan importante para el judaísmo y el cristianismo? El asedio de Jerusalén en el año 70 después de Cristo fue un acontecimiento decisivo que marcó profundamente la identidad tanto del judaísmo como del cristianismo. Además, constituye una clave esencial para comprender el contexto histórico del Nuevo Testamento. La revuelta que llevó al desastre. En el año 64, Gesio Floro asumió el cargo de procurador romano en Judea. Aunque se desconoce mucho de su vida temprana, se sabe que era amante del dinero y odiaba a los judíos. Su gobierno fue recordado por la tiranía y la corrupción. Cuando los ingresos fiscales disminuyeron, Floro se apoderó de la plata del templo en Jerusalén, lo que provocó un fuerte descontento. En el año 66, envió tropas que masacraron a más de 3.600 ciudadanos. Ese hecho encendió definitivamente la primera revuelta judía, 66 a 73 DC, que ya se venía gestando desde hacía años. Jerusalén se convirtió en el epicentro de la rebelión. El capitán del templo detuvo los sacrificios al César y la ciudad entera se alzó contra Roma. La insurrección se expandió a Judea y Galilea. El gobernador Cestio Galo marchó desde Siria con 20.000 soldados y asedió Jerusalén, pero fue derrotado. Los judíos mataron a 6.000 romanos y se quedaron con sus armas, fortaleciendo la revuelta. El asedio de Jerusalén. El emperador Nerón encargó al general Vespasiano sofocar la rebelión. Tras someter Galilea, Transjordania e Idumea, rodeó Jerusalén. Sin embargo, la muerte de Nerón en el 68 desvió la campaña, Vespasiano se convirtió en emperador y dejó a su hijo Tito al mando del ejército. Dentro de Jerusalén, el hambre y las enfermedades devastaban a la población. Incluso familias de alto rango, como la del sumo sacerdote, terminaron mendigando en las calles. Aún así, los judíos resistían con ferocidad, reconstruyendo los muros cada noche después de los ataques romanos. Finalmente, Tito logró penetrar los 3 muros defensivos. Los últimos combatientes se refugiaron en el templo, pero los soldados romanos lo incendiaron, pese a que Tito supuestamente quería preservarlo. Según Flavio Josefo, miles murieron y los sobrevivientes fueron ejecutados o vendidos como esclavos. El fin de la revuelta. La resistencia finalizó en Masada, 73 después de Cristo, la fortaleza construida por Herodes el Grande. Allí, los judíos sitiados prefirieron suicidarse antes que entregarse a los romanos. Con ello, el Estado judío dejó de existir hasta la proclamación de Israel en 1948. La destrucción del templo significó un giro radical en el judaísmo, los sacrificios cesaron y la práctica religiosa se centró en la sinagoga y en la enseñanza de la Torá. El Sanedrín se disolvió y Jamnia pasó a ser el nuevo centro espiritual. La profecía de Jesús. Para el judaísmo, la pérdida del templo fue una catástrofe nacional y religiosa. Para el cristianismo, en cambio, fue vista como el cumplimiento de las palabras de Jesús, confirmando su autoridad profética y divina. En Mateo 24, 1, 2, también en Marcos 13, 1, 2 y Lucas 21, 5-6, Jesús declaró: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En Lucas 21, 20-24, fue aún más preciso. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Los hechos históricos confirman esas palabras, Jerusalén fue sitiada, miles murieron y los sobrevivientes fueron dispersados. Jesús también habló de una gran tribulación, Mateo 24, 15-22, vinculada con la abominación desoladora de Daniel, anunciando sufrimientos nunca antes vistos. El hambre, la peste, las divisiones internas y la masacre cumplieron exactamente esa descripción. Cristianos y judíos, caminos separados. Durante la revuelta, los cristianos de Jerusalén ya se habían dispersado. Según Eusebio de Cesarea, muchos huyeron a Pella, al otro lado del Jordán. Esto marcó un quiebre definitivo entre judíos y cristianos. Los judíos perdieron el templo y su práctica ancestral. Los cristianos, al no participar en la revuelta, comenzaron a consolidar su identidad entre los gentiles. Después del 70 DC, se prohibió a los cristianos entrar en las sinagogas y la joven iglesia se expandió hacia el mundo no judío. Por favor suscríbete, dale like, comenta y comparte. La caída de Jerusalén fue, entonces, una tragedia nacional para el pueblo judío, pero también un hito profético que el cristianismo interpretó como prueba del cumplimiento de las palabras de Jesús y del plan divino en la historia.